Bueno, hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al señor Abelardo Arenas, que nos va a hablar un poco acerca de lo que piensa de la problemática que se ha ido presentando con la contaminación del río Cauca. Bueno, pues la primera pregunta es acerca de esto. ¿Qué piensa entonces usted acerca de la contaminación del río Cauca? Pues que es lo peor que nos ha pasado con el río, porque nos crea problemas ambientales y de salud para las personas que dependemos de esa agua, ¿no? Y antes deberíamos de darle gracias a Dios y por tener esa fortuna de tener un río como ese, porque hay partes donde no tienen ni una gota de agua y nosotros la estamos desperdiciando, estamos destruyéndola sin, sin, sin pensar que de aquí a mañana vamos a tener nietos, y no van a tener agua. Y seguimos con este, con esta brutalidad de dañar el medio ambiente con tanta contaminación. La alimentación también, porque de ese río dependen los cultivos, dependen los peces, pues el loro. Yo creo que lo peor que podemos hacer es acabar con el agua. Imagínate, sin agua no vivimos. Sí, tiene mucha razón usted. Bueno, además de todo esto que ha causado, pues ya usted nos habló un poco acerca de algunas problemáticas, pero ¿qué otras cosas cree usted que conlleva esta contaminación en el río, por ejemplo, con las familias que viven cerca de ahí, que ellos viven como en condiciones bastante deplorables? ¿Qué otros problemas cree que usted trae que son consecuencia pues de la contaminación del río? Sí, claro, pues la gente que viven en las orillas de los ríos, sí, claro, están dependiendo de lo que produce el río, ¿no? Como los peces, la misma agua, pues ellos, me imagino que ellos toman es de esa agua, ¿no? Porque pues por allá no tienen acueducto, no tienen ni siquiera energía. Y fuera de eso, sí, tienen niños, pues ahí existen muchos problemas con la contaminación, ¿no? Y no solamente las personas que viven así cerca de las orillas de los ríos, también nosotros que dependemos de esa agua. Eso es esencial. Ahí sí tenemos que tomar conciencia y entre todos cuidar los fluentes también, los otros ríos que caen a ese río, ¿no? Que ese río se alimenta de otros ríos y si no cuidamos esos fluentes también, estamos sin agua. Las cordilleras, los árboles, todo tenemos que cuidarlo, no echarles tanto mugre, tanta suciedad. Hay otras maneras de botar los desperdicios, ¿no? En otras partes que no sean en los ríos. Así es. Bueno, usted pues ha contestado ya ampliamente las preguntas que íbamos a hacerle y le doy muchas gracias por sus respuestas. Ha sido de mucha ayuda para este trabajo. Muchas gracias. Bueno, amigos. Bueno, estamos con Andrés Felipe Arenas y vamos a hacerle una entrevista acerca de la problemática de la contaminación del río Cauca. Primero, ¿qué piensas acerca de la contaminación del río Cauca? La verdad no conozco mucho la contaminación, pero como somos seres humanos y todo eso, y además colombianos y tercermundistas, debe ser algo totalmente asqueroso y desagradable. Y más en este país, donde la gente no respeta ninguna ley. Sí. ¿Qué otra problemática piensas que tiene el río Cauca y sus alrededores? Mucha gente pobre, los pobres son una infección, entonces se acumulan alrededor del río y lo contaminan aún más. Y empiezan a tener hijos y esos hijos tienen más hijos y más hijos y más contaminación. Entonces es insoportable el mundo. La raza humana es un problema. ¿Cómo cree usted que se va a afectar no solo la población que vive en los alrededores del río Cauca, sino pues en general nosotros los que somos parte de la ciudad que estamos un poco más alejados de esa zona? Es que todas sus asquerosas toxinas nos llegan hasta acá y además creo que si se inunda eso
eso allá toda Cali se inunda, ¿no? Esa es la cuestión, ese es el problema. Y entonces tratan de sacar a la gente, pero no la sacan como debería ser, con programas y todo eso. Y la cuestión es que hacen programas, entonces se viene más gente porque todos creen que les van a dar casa. Y entonces más gente que no quiere trabajar viene para acá, invade, y entonces tienen que darle casa, y al final todo eso sale de nuestros impuestos. Suena un poco fascista, pero es la verdad. Hay gente que no le gusta trabajar, entonces lo que único que hace es invadir, contaminar y estorbar. Sí. Y bueno, acerca de todo esto, entonces, ¿cuáles pensarías tú que podrían ser posibles soluciones a estas problemáticas, así como No idealistas? que hayan leyes más fuertes y las van a cumplir. Si alguien invade, simplemente tienen que echarlo. Y terminando. Y lo otro es el problema con el río. Yo creo que somos de los pocos países que cagamos en el agua que nos tomamos. Eso no tiene lógica. No, ¿cómo va a cagar en lo que se toma? Entonces es como empezar a tener alternativas para manejar los desperdicios. Bueno, en este momento estamos con Daniela. Ella nos va a hablar un poco acerca de la contaminación, pues de lo que ella cree, de lo que conoce, de la contaminación del río Cauca. Primera pregunta, Daniela, ¿qué crees tú acerca de la contaminación del río Cauca? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta? Pues primero que todo, yo no tengo mucho conocimiento acerca de esta problemática. Y es más que todo por el importaculismo de la gente, porque a nadie le interesa, la gente hace campañas y las pocas personas que hacen campañas, nadie les pone atención y las pocas personas que les ponen atención son muy pocos los avances que han hecho. Entonces, sí, son lo Ok, Daniela. Bueno, teniendo en cuenta que pues, tu conocimiento acerca del tema no es muy profundo, ¿qué más podrías tú, qué otras problemáticas se arraigan, pues tienen como nacimiento esta contaminación del río Cauca? ¿Qué creerías tú que puede ser causado por esto? ¿Qué lo puede causar? Puede causar mucha violencia, ¿cómo se dice? Pobreza, muchas enfermedades y mucha inseguridad en el sector. Ok. Y en Cali, Teniendo todo esto en cuenta, ¿crees que la contaminación al río Cauca afecta solamente a las personas que viven alrededor de él o nos afecta a la ciudad en general, a la región? nos afecta a toda la región, para ser honesto. Y nos afecta, siguiendo con la temática, nos afecta la inseguridad, nos afecta con la pobreza, hay mucha gente pobre que vive a los alrededores y eso se trasladan para que fuera la ciudad y sigue aumentando los índices de violencia y todo en particular. Ok. Ya como para terminar, ¿qué creerías tú que sería bueno, que deberíamos hacer para solucionar este problema de la contaminación y todo lo que trae consigo? Deberíamos como ponernos serios, en general, ponernos serios y hacer una campaña que verdaderamente funcione, una cosa que saque a la gente de los alrededores, ponerlas en lugar donde verdaderamente funcionen, que la gente trabaje, que la gente no se quede ahí albergando y haciendo cambuches, por así decirlo, en los alrededores y ponerlo verdaderamente a funcionar. Ok, Daniela, eso es todo. Muchas gracias por tu colaboración. Que tengas un buen día. Bueno, en esta oportunidad estamos con el señor Fernando. Él nos va a hablar un poco acerca de esta problemática de contaminación del río Cauca. Buenas noches. La primera pregunta. ¿Qué piensa acerca de la contaminación del río Cauca? Bueno, pues considero que la contaminación del río Cauca nos muestra claramente el desapego de los seres humanos por cuidar la naturaleza y el desapego y el egoísmo de los seres humanos por preocuparse más por cuestiones más personales de individualismo que a nivel de sociedad y de convivencia, básicamente. Muchas gracias. Otra pregunta.
¿Qué otras problemáticas cree usted que trae consigo la contaminación del río Cauca? Bueno, pues creo que aparte de que ambientalmente crea un impacto bastante grande, porque pues es una fuente que mantiene un ecosistema, que tiene, que está en la naturaleza, en la cual hay animales, en la cual hay vegetación. Aparte de eso también, pues a nivel de salubridad de la gente que vive en los sitios aledaños. Okay. ¿Cree usted entonces que solamente la población que vive en los sitios aledaños a las riberas del río Cauca se ven afectados, o en general la ciudad o la región nos vemos afectados por esta contaminación del río Cauca? Pues en general todos nos vemos afectados, ¿no?, por esta contaminación, y pues en realidad va a llegar el momento en que eso va a ser más notorio. Va a llegar el momento en que esa contaminación no va a ser simplemente algo que escuchemos cada vez que sea de pronto que crezca, o de pronto que vemos que la población está siendo afectada, la de los alrededores, sino que ya va a ser algo que va a ser latente. Va a llegar el momento en que vamos a tener que convivir con eso y vamos a tener que ver que realmente es un problema que tenemos que afrontar. Ok, y ya para terminar, ¿qué piensa usted que se podría hacer o podrían ser posibles soluciones para esta problemática de la contaminación del río Cauca? Bueno, la primera solución que se debe tener en cuenta ahí es hacer una campaña de concientización, no solamente a la gente que está en los sitios aledaños, que contribuye a que se contamine, sino también a las empresas que también contribuyen a que se contamine el río, así como también a las personas que a lo mejor no estamos cerca del río Cauca, pero que nos competen porque hace parte del Valle del Cauca, porque hace parte del sitio en donde vivimos. Esa sería una de las primeras medidas. La segunda medida es que el gobierno se mencione como una entidad mediadora para conservar estos espacios naturales de los ríos, que es algo que le compete directamente al gobierno. El gobierno debería mencionarse en este sentido. Esa sería una de las soluciones, hacer la concientización a nivel de la ciudad, de los habitantes de la ciudad, y que el gobierno empiece a implementar medidas de limpieza de la zona, de reubicación de las personas, de prohibición de construcción de casas en los sitios aledaños, de prohibición de que las industrias y fábricas boten sus desechos, o sea, que haya una seguridad más grande a nivel de alrededor de esta fuente natural que es el río Cauca. Bueno, eso fueron todas las preguntas de esta entrevista. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a ti por hacer esta bonita labor de preguntarle a los ciudadanos qué podemos hacer, y de tener en cuenta una de las fuentes naturales más grandes que tenemos aquí en el Valle del Cauca, como es el río Cauca. Muchas gracias. Hola, estamos aquí para hablar acerca de la problemática de la contaminación del río Cauca. Te voy a hacer unas preguntas y me vas a hacer el favor de contestarlas. Primera pregunta, ¿qué piensas acerca de la contaminación del río Cauca? Pienso que además de que se ha convertido en una problemática social, económica, en la ciudad, cuando hablamos de la población que está cerca al río, hablamos de inundaciones, hablamos de desbordamientos de río. En cuanto a la población que muchas veces está ahí, no con una vivienda construida, sino que son invasiones, son viviendas que son construidas en bareque o con lo que las personas pueden tener. A pesar de que han habido programas de reubicación, la gente vuelve a estar ahí en el lado o en las orillas del río donde es más peligroso. Entonces pienso que la contaminación es iniciada por las personas, por nosotros los ciudadanos, al no
tener un buen adecuado uso de las basuras, de los escombros, cuando dejamos que en nuestras casas la gente, cualquier persona que se lleve los escombros y no sabemos a dónde lo va a tirar. Entonces, aparte de eso que nosotros hacemos en el lado de la ciudad, en el lado sur, en el lado donde no está cerca del río, pero cuando hablamos de la gente que está cerca del río, que vive alrededor del río, hablamos de gente que no tiene cuidado con sus usos de basura, gente que no, piensa que todos los desechos, que las cosas que ya no necesita, las termina tirando al río. Inclusive hay una parte muy grande de la contaminación que son homicidios que se hacen en la ciudad, y muchos de los homicidios, los cuerpos terminan en el río. Entonces esto lleva a que haya una contaminación masiva, porque ya es una contaminación biológica, es una contaminación de basuras, de escombros. Entonces pienso que la contaminación en el río es algo que lleva muchos años y cada vez es más fuerte. ¿Por qué? Porque cada vez habemos más personas en la ciudad. Y aunque reubiquen 100 veces a la gente que está allí alrededor del río, 100 veces van a haber personas que van a estar allí. Entonces el plan de contingencia que tiene que hacer el gobierno, la Secretaría, la Salud Pública, todos los entes, es hacer una verdadera reubicación y cerrar de tal forma que no haya paso a las personas al río, en lugares donde pueden habitar personas, para evitar la contaminación del río a futuro, y que el río continúe y no sea que cause más estragos adelante, o sencillamente nos quedemos en el río Cauca. Bueno, esa respuesta fue bastante completa. Ya quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué piensas que podría hacerse como posibles soluciones para esta problemática? Posibles soluciones: concientización a nivel nacional, a nivel regional. ¿Cómo? Empezando desde la educación escolar, básica, primaria, y lo que ustedes están haciendo, que es en la universidad. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a conocer la problemática de un río que muy pocas personas conocen, que sabemos que existe pero ni siquiera la hemos ido a ver o hemos pasado solamente, pero no sabemos la problemática de la contaminación. La conocemos cuando sale en el periódico un aviso diciendo que por diversas cosas que han habido en el río, se fue el agua, no vamos a tener agua. Ahí nos damos cuenta que existe un río que nos suple una necesidad vital, que es el agua. De resto no lo sabemos. Entonces, empezar por la concientización. Segundo, que el gobierno realmente le interese tanto las personas como el río. Sabemos que las personas que viven ahí, si están ahí, es porque no tienen un lugar donde estar. Entonces, no podemos echarle la culpa solamente a las personas que viven allí. Somos todos, somos la ciudad, somos el gobierno, todos. Entonces, primero lo que hay que hacer es pensar en esas personas, darles una verdadera reubicación, pero teniendo en cuenta que allí van a volver personas. Entonces, hacer un área restringida realmente del río y la gente, porque sabemos que el río y las personas no están de la mano. Nunca va a haber una mentalidad, y menos cuando hablamos de personas que viven en barrios o que son menos favorecidas, que son humildes, que son personas que no tienen la cultura de saber que el río es el que nos da lo que es vital, que es el agua, para poder vivir y subsistir. Y como lo vemos tan grande y tan cauteloso, pensamos que nunca se va a acabar, pero sí se va a acabar y va a tener un fin, y su fin no va a ser bueno. Entonces, lo primero y lo que yo puedo decir que hay una solución es la concientización y una verdadera solución de parte del gobierno, no soluciones a medias. Ok, muchas gracias por tu entrevista. Buenas noches. En esta oportunidad pues vamos a hacerle una entrevista a este joven llamado Juan Manuel. Él nos va a hablar un poco acerca de la problemática del río Cauca y lo que piensa según pues lo que él conoce de esto. Pues la primera pregunta es: ¿qué crees o qué piensas acerca de la contaminación del río Cauca? Pues pienso que es un asunto que nos compete a todos, ya que pues es una fuente hídrica, es una fuente de la cual sacamos
el agua que consumimos, ¿no? Sí. Alrededor de la contaminación del río Cauca, pues se vienen presentando muchas problemáticas. ¿Cuáles pensarías tú que son algunas de estas problemáticas que se presentan? Pues la contaminación principalmente, el, las empresas que desvían el agua para usarla para su propio beneficio en vez del consumo de la población. Ok. Estas cosas que se han venido presentando a raíz de la contaminación del río Cauca, ¿cree usted entonces que afectan solamente a la población aledaña o nos afectan a todos como ciudad, como región? Pues obviamente afecta a toda la región porque pues es uno de los principales ríos que pasan por el departamento, entonces de él salen muchas de las fuentes hídricas de las otras ciudades. Ok. Y pues ya para finalizar, ¿cuáles creerías tú que serían posibles soluciones para estas cuestiones que se han presentado? Pues creería que el planteamiento de leyes más fuertes que pues sancionen estas cosas y que en realidad se utilicen, no que nomás porque tenemos tal ley para tal cosa, pero no la aplicamos. Además de campañas, ¿no? Ok. Muchas gracias por esta entrevista. Que tengas un buen día. Gracias.